En el episodio de hoy analizaremos las noticias de inteligencia artificial más importantes de la semana de la mano de Jon Hernández. Alex y Bruno de New Project vuelven con un episodio especial, una terapia en directo con la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Esta semana, José y Eric desvirgan en el mundo de los podcasts al CEO de Infojobs, Juan Sureda, con una entrevista muy personal. Con Fer Miralles tenemos un 2x1. ¿Cómo piensan los ricos con un ex banquero suizo? Y cómo vestir bien y llevar bien un traje con los fundadores de Bund. Analizaremos las noticias de actualidad con uno de los más grandes de todos los tiempos, Jordi Salvaje, en The Wild Project con sus dos amigos, Nacho y Gonzalo. En Zen Talks conoceremos cuáles son las claves para tener una relación duradera con tu pareja. Como no, esta semana también analizaremos un debate en el podcast de Red Pill donde hablan sobre el conflicto de Israel y Palestina. Analizaremos el problema de las pensiones en España con Daniel Fernández en Wall Street Wolverine. Y esta semana en Worldcast también traemos un debate entre Pedro Orbaun y un inspector de Hacienda. Y por último abordaremos el problema de la vivienda en España con 3 episodios distintos: hipotecas, obra nueva e inversiones. Bienvenidos al episodio 11%. Dios me Otra vez empieza. Ya no empiezo más veces, seguimos con el podcast. ¿Sí? Seguimos con el podcast. Pues llevamos una coña aquí los dos que lo eran. Bueno, Esto es imposible. A ver, vamos a intentar. bueno, llevamos media hora intentando empezar el podcast, ¿vale? Y está Andrea riéndose todo el rato. Qué buena semana. Se está acercando mi hora. Sí, la verdad que sí. Se está acercando mi hora. Hoy tenemos cambios que decir. Sí, estamos grabando bastante más tarde. Estamos en mi prime, ¿vale? Y en su lockdown, ¿vale? Por la tarde, hemos decidido grabar por la tarde porque teníamos comida familiar y demás. Y traemos una noticia que ahora contará Andrea sobre mi padre, ¿vale? Pero yo lo de tu padre. Sí, por ejemplo, ya está, ya no pasa nada. Y empiezo yo diciéndoos que venimos con truquitos nuevos, venimos con cosas nuevas. Visteis que la semana pasada subimos un vídeo de la anterior semana, tuvimos problemas con el audio, con el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos intentado solucionar todo, hemos cambiado de editor, estábamos con CapCut y ahora estamos con Premiere, ¿vale? Es un programa más profesional, requiere de más conocimientos, no es tan intuitivo, no es tan para toda la familia, por así decirlo, pero nos estamos haciendo a él, sobre todo Andrea editando y demás. Ha sido un cambio bastante radical y nos ha costado bastante. Pedimos perdón por si ya hemos fallado a la palabra que teníamos, y es verdad, hemos fallado alguna semana, de hecho una. Y venimos a deciros que mirad, o sea, tenemos el audio que... Le hemos quitado el cable, hemos descubierto que son Bluetooth. No, es broma, podríamos mentiros, pero no nos vamos a mentir. Simplemente hemos desconectado los cables para hacer que simplemente estamos grabando al micrófono, pero hemos descubierto que en Premiere tenemos una mejora de audio con inteligencia artificial que nos la ha presentado nuestro gran amigo José, que desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo, un beso, un Saludo y mil gracias. Mil gracias. Porque nos ayudó a salvar el podcast anterior, porque no sabíamos cómo pasa, es una movida, pero el perfil de color del iPhone no cuadra con el perfil de color de la vida real. El Luminic, no sé qué es. Cuestión. Es JKM, es HDR, es JKM, yo qué sé. Como podéis ver, somos unos putos palolis, unos es verdad, somos unos novatos. Lerdos total. Y estamos adentrándonos en un mundo que no conocemos, pero de esto se trata, ¿vale? Es la vida de salir de la zona de confort. Y como siempre, de rodearse de gente que sepa más que tú. Exacto. Y de pisarle. Con una pizza se arreglan muchas cosas, chicos. Exacto. 1 o 4, pero sí. Pero bueno, que le agradecemos mucho a José lo que nos ha ayudado, el conocimiento, y a partir de ahora vamos a seguir aprendiendo más. Y nada, poca cosa más. Bueno, también me dijo un truco que es para que no se vean las gafas el círculo de la selfie, algo así, ya está. Y lo que pasa es que soy un poco para el colerdo, ¿vale? Porque es que no me apretan mucho las gafas, entonces me la voy a dejar así y ya está, ¿vale? Y si se ve el círculo, pues no pasa nada. Bueno, yo ya he hecho el gilipollas bastante en la introducción. Córtame ya, habla tú porque si no yo no callo. Vale. Venga, pues yo en este temita de la introducción voy a hablar de tu padre.
porque hoy hemos tenido comida familiar, como decía José antes, y en la comida familiar ha dicho tu padre que su amigo, que de repente le ha hecho un vídeo y salía él como Superman volando y dice, ¿eso es una aplicación con un nombre muy raro? Y le digo, ChatGPT, y dice, eso de la inteligencia artificial. Y Omar... Hemos encontrado, ha llegado el momento en el que tu padre está hablando de inteligencia artificial, lo que significa vended todo el mundo aquí. Yo soy una recomendación de inversión, ¿no? Ni es una recomendación de venta, Pero cuando el taxista en el gimnasio y tu padre hablan de lo mismo, ya está. vende. Ya Si hablan de Bitcoin, vende. Ha llegado al tope ya. Sí, Ahí- está llegando. Buah. Está pasando, la inteligencia artificial ya ha llegado Es a broma, las casas. es broma y no broma, ¿eh? Pero la verdad que me ha asustado y he dicho, no, tío, mi padre también. Sí. Digo, ya está. Voy a vender todo lo que tenga en acciones de ChatGPT, de OpenAI y todo. Vale, pues si quieres, yo por mi parte empezamos. Vamos a grano, estamos en punto. Sí, empezamos y empalmamos con tu primer tema de esta semana, ¿no? No hagas la gracia. Ahora, porque yo no iba a decir. Da, vale, que te has quedado muy callado. No. Esto es lo que estoy esperando que sea en punto, vale. Ya soy el punto. Nada, empezamos con el primer. Vale, ya voy a decir una broma, pero da igual. Venga, ya. Vale. Empezamos con el primer podcast de esta semana. Menudo podcast esta semana, de verdad. Esta semana traemos el podcast de John Hernández, ¿vale? Sobre las noticias más importantes de esta semana de inteligencia artificial. Hacía tiempo que no la traída. ¿Cómo es el micro si no suena? Ya lo sé, pero no pasa nada. Oye, no me hagas burla. Bueno, yo voy a seguir intentando hacer que esto parezca que es inalámbrico. De hecho, en los reels que vas a editar no se va a ver. Entonces van a decir, uy, sigue todo igual. Pero bueno, sigo con lo mío, ¿vale? Que no me interrumpa, que hoy he estado un poco... Es que son horas de dormir para ella ya, ¿vale? Entonces, esta semana las noticias más importantes de inteligencia artificial con John Hernández. Ya llevo 2 o 3 semanas consecutivas haciéndolo. He vuelto otra vez a las andadas porque se ve que está habiendo bastantes novedades. Y digamos que las voy a separar como en empresas de inteligencia artificial, ¿vale? Traemos como OpenAI, el constructor de agentes creado en 2 semanas, 80% por inteligencia artificial, y las apps llegan a GPT, ¿vale? A ChatGPT. Luego tenemos Sora 2 dentro de... Bueno, dentro ya no, porque se ha separado de ChatGPT, de OpenAI. Llega a la API sin marca de agua, ¿vale? Ya está, sin marca de agua, pero para las mensualidades de los 200 euros al mes. Claro, es porque ha habido mucha gente que se estaba quejando de, vale, me parece bien que pongas la marca de agua para que se sepa que es un vídeo hecho con inteligencia artificial, pero tío, si yo te estoy pagando una cuenta pro de profesional, ¿vale? Que esta broma ya la hice hace tiempo y ahora ya no se ha reído, Andrea. Yo te estoy pagando una pasta por una cuenta que yo quiero hacerle vídeos profesionales a la gente que tengo de cliente. Es decir, quiero pasarle una imagen de una vivienda renderizada o de lo que sea. Pues oye, no quiero que tenga una marca de agua porque es algo profesional. Entonces se han quejado y han dicho, vale, pues para las cuentas más tochas, que son las de 200 euros al mes, vamos a quitar la marca de agua. ¿Qué pasa? Que no solamente hacen vídeos serios y profesionales, sino que están haciendo vídeos más chorras, como no sé si habrás visto los vídeos de los perros que salvan a los niños. ¿No lo has visto? Niños que están tocando el enchufe y viene el perro, lo coge y lo tira para atrás. Niño que se va a caer, eso es IA. Es que, pero el que te mandé el otro día de un bebé a punto de caerse por una escalera y el perro lo coge IA. y vale la madre corriendo detrás. Es IA. ¿Cómo va a ser inteligencia artificial? Pero sí que se veía, está mal. No, es IA. Qué heavy. Muy bien, pues ese punto es al que hemos llegado. Que como no hay marca de agua, te crees que es un vídeo bueno, pero es un vídeo de inteligencia artificial. Mi madre el otro día me enseña un vídeo de una niña pequeñita cantando y contando chistes y se creía de verdad, ¿eh? Y el otro día casi me cuelan a mí uno de que estaban haciendo un live action de Attack of Titans. Attack of los Titanes, la serie, que estaban haciendo un live action como... ¿En qué me recordaba a mi madre? Hostia, hoy va a ser duro esto. Ay, por favor, pero Vale, es que eso, nada, seguimos. Dejo para lo último esto que tengo ahora, ¿vale? Porque es la tercera noticia que ha dicho John Hernández, pero me la dejo para la última porque es la más
la más, digamos, la más impactante. Bueno, luego sigue Google Veo 3.1, vídeos hasta 30 segundos, Gemini Enterprise, IA de Google para empresas integrada en Workspace y Office, Cloud Note Pro, una grabadora de IA mejorada con 5 micrófonos y una app multimodal. Meta ficha a Andrew Tulloch, madre mía, el nombre este está bien dicho, Tulloch, Tulloch, ¿vale? De Thinking Machines con una oferta de récord, ¿vale? ChatGPT en iOS, en iPhone, iPhone, ¿vale? Ya procesa vídeos y audios. GPTs y projects, combinación posible dentro de GPT. Esto me interesa una barbaridad, porque creo que van a combinar GPTs y projects, que es algo que me va a gustar mucho, porque hasta ahora era como un simple organizador, los projects, ¿vale? De chats, los proyectos. Vale. ¿Vale? Que lo van a combinar. Luego, ChatGPT con DMs próximamente de directos, mensajes directos. En ChatGPT. En ChatGPT. Si quieres saberlo, que vayan a ver el vídeo. Es a lo que Te iba a pedir que lo explicaras, pero sí, prefiero que lo vean. Sí. Y lo veré yo también. Sí, porque si no, dejamos de tener la función de informar y si no, contar todo y desglosar todo y no Claro. vamos a reventar el temario, ¿vale? Luego hablan del trabajo manual, un 40% de técnicos ya usan inteligencia artificial, ¿vale? Y tienen mucho más ingresos. Figure 003, un robot humanoide listo para la producción masiva. Esto es una novedad que creo que el robot estaba en torno a 20.000 euros, una cosa así. Y creo que es un precio bastante asequible para depende de qué cosas, porque ya estaba reaccionando, o sea, intuyendo, no reaccionando a objetos que no conocía y los adentraba dentro de su memoria. Es decir, este vaso no lo conoce, pero ya lo ve, lo identifica, lo reconoce y lo mete en su memoria. Y luego dice que van a hacer como una evolución para que un robot en cada casa esté. O sea, al final, dentro de 10 años como mucho, tendremos un robot en casa o plano, sí, como el ordenador. Sí. El ordenador. Ahora los robots solamente están en fábricas, los ordenadores eran como una habitación entera y ahora de repente ordenador. Total. Pues va a ser literalmente eso. En fin, un montón de cosas más y para finalizar, Grok, cómo no, Elon Musk Elon Musk liándola otra vez. Un nuevo modelo de vídeo de Elon Musk rápido y gratis, Verás. pero sin filtros. Y hay un riesgo de abuso de contenido erótico brutal. Pues claro. De hecho, en el vídeo, que quiero que vayáis a verlo en el enlace, ¿cómo se le llama? Guarretes, que sí que solamente con lo que acabo de decir de vídeos eróticos, guarretes, vais a ir al puto enlace para verlo, ¿vale? Pero bueno. ¿Me digas puto? Vale, perdón, puto, no. 3 veces, ¿vale? Nada, simplemente eso, que vayáis a verlo porque de hecho Jorge Hernández hace una prueba y tú directamente al generador de vídeos no le puedes decir. De hecho, le pasas una foto y le dices, desnúdame a esta chica. ¿Y lo hace? No hace que desnude. O sea, el comando de desnude a esta chica está como bloqueado. Desnúdame, no, pero créame una chica desnuda, sí. No. Tú le pasas una foto y le puedes decir, puedes ponerla en tal cual y como das acciones tal. Sí, y de posiciones, buah, encima de una cama, de rodillas y demás. O sea, bastante turbio y bueno, es avance, pero la verdad que daba un poquito de miedo. Así que eso, un poco noticias, todas las noticias, no las he dicho al completo, pero ir a ver el vídeo si queréis saber un poquito más y seguimos con el siguiente vídeo. Seguimos con mi primer podcast de esta semana, que bueno, en realidad fue de la semana pasada, porque esta semana vamos a analizar podcast de 2 semanas seguidas, que eso no lo hemos dicho en la introducción. De hecho, no lo hemos dicho en la introducción. No lo hemos dicho muy mal. Claro, como la semana pasada publicamos un análisis de 2 semanas, pues estamos haciendo el de la semana pasada, que lo publicamos una semana más tarde, y el de toda esta semana. Claro, llevábamos una semana retrasados, porque, bueno, retrasados llevamos bastante. 7 y 30 iba. Claro, 31. 30, ¿no? Aún no tengo 31. Bueno,
La cosa es que llevamos una semana retrasados. ¿Por qué? Porque hubo una semana que no grabamos. Entonces, no publicamos, pero sí grabamos. Entonces, la semana siguiente decidimos no grabar para publicar arreglado el vídeo, para no perder el contenido, porque no se podía perder lo de OPA, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? La cosa es que ahora estamos grabando el vídeo, ya vamos a la actualidad, pero estamos analizando 2 semanas de vídeo. Exacto. Entonces, pues eso. Bueno, pues esta explicación continúo. La cuestión, el podcast que quiero traer es Nude Project, que han vuelto a hacer una entrevista con Marian Rojas Estape, que es la segunda ya que hacen, pero en este caso la han hecho en formato terapia. Han hecho una terapia con ella en directo, ¿vale? Porque se ve que tanto Bruno como... ¿Cómo se llama el otro? Alex. Tanto Bruno como Alex han estado haciendo terapia con... Pues lleva el apellido de nuestro alcalde. Alex Benyoc. Igual que como me... Mira cómo me lo ha escrito bien, que me Y con Y. Y Benyoc Con K. ¿Y qué más llama nuestro alcalde? José Benyoc. José. ¿Cómo no? El mejor nombre del mundo. Anda, Ay, por favor, de verdad. Bueno. Se está desmadrando esto cada vez más, ¿eh? No. Tú lo estás... Marian Rojas, por favor, que es una máquina esa mujer también. Vale, pues lo que han hecho ha sido hacer un poco análisis de su trayectoria y analizar y explicar pues los desafíos emocionales que han tenido, aparecer en la lista Forbes, qué supuso para ellos. ¿Supuso? Sí, supuso. ¿Qué supuso para ellos a nivel emocional, ataques de ansiedad, polémicas que ha tenido Bruno en redes sociales y demás? Vale, os digo a modo resumen. El tema de terapia, literalmente. De terapia, sí. Ellos le contaban cosas y ella les estaba haciendo el análisis de lo que les estaba pasando. Le habrán pagado por lo menos, ¿no? Lo creo. Hostia, pero vamos a ver. Ya le habrán pagado todas las sesiones que le habrán hecho anteriormente. Ah, vale. Claro, ellos han estado yendo con ella. Vale, claro. Lo que pasa es que han decidido hacer una terapia de los dos, conjunta, Público. en público, sí. Entonces, han hablado de la crisis emocional de lograrlo todo a los 24 años, salieron en la lista Forbes, multimillonarios, tiendas en todo el mundo, tienda en Milán, abriéndose, expandiéndose por todo el mundo, cómo han procesado ellos todo ese éxito, ¿vale? Hablan de los primeros ataques de ansiedad que sufrieron tanto Alex como Bruno, ¿vale? Y Alex revela cuál ha sido su clave para tener éxito durante todo su proceso de crecimiento, ¿vale? Cuidado, arrímate el micro. Arrímate el micro, no vaya a ser que... Vale, y luego pasan a un tema súper delicado que es el tema de las drogas, porque hubo una polémica con Bruno y él explica que hubo una fiesta, ¿vale? Y a él, pues, le invitaron a consumir determinada sustancia, ¿vale? Voy a intentar poder publicar este reel. Podemos hacer estos y ya está. Hacemos gestos en vez de nombres, ¿no? Vale. No me salen bien eso. No sé cómo se hace. ¿Algún billete? ¿La tarjeta? ¿Y entonces por qué te ríes si no sabes cómo se hace? ¿Eh? Ya verás, al final voy a tener polémica yo también en redes. Ya que la semana ha tenido todo el mundo polémica. Jordi Wild igual, ¿eh? También, sí, lo he visto, pero es que salí diciéndolo explícitamente. Ay, bueno, ya, pero mira lo que hay. Por lo menos él es sincero, no la banda de gilipollas que no dicen nada. Claro, pues este chico sí que lo dice. Dice, sí, consumí en su momento cierta sustancia. ¿Qué pasa? Que fue a un concierto, ¿vale? Y estaba invitado como en la sala VIP. Y de repente el cantante lo invita a salir al escenario a cantar una canción. ¿Qué pasa? Que salen los vídeos haciendo gestitos y la cara haciendo cosas raras. Bueno, el vídeo en redes explotó. Y entonces se le explica cómo lo procesó, todo lo que está pasando y demás. Y luego, más a modo reflexión interna, hablan de sus rutinas, lo que les ha hecho mantener la constancia, la motivación y demás. Y hablan mucho de la meditación, el deporte. O sea, son como los típicos clichés, ¿no? De medita, levántate temprano, haz deporte, come sano, haz lo que te gusta, encuentra un momento para ti. Pues al final, ellos han encontrado que eso, los clichés, no son tan clichés como parece y son la realidad. Y es lo que a ellos les ha ayudado a seguir adelante. A mí lo que más me jode de todo esto es que
Que sí, es verdad y es importante. Deporte, alimentación, pero eso de encuentra un momento para ti y tal, no sé qué, tío, a ver, que soy un puto trabajador. O sea, tengo que trabajar, tengo que dormir, tengo que atender las responsabilidades, tengo que hacer esto y lo otro. O sea, que si tuviera como ellos, por ejemplo, un nivel adquisitivo alto o tuviera, yo qué sé, algo, Claro. dicen, vale, pues voy a dedicar 2 horas de mi vida, de mi día, toda mi vida a hacer ciertas cosas. A ver, Si no, ellos son los primeros que dicen que hablan desde el privilegio absoluto. vale, porque No, eso está claro. Que sí se ve en una vida idílica, pero claro, en todo no puedes... real. O sea, es una vida que no es real para el común de los mortales. Pero cuando llegas a cierto nivel adquisitivo, a cierto estilo de vida, pues este tipo de cosas sí que te las puedes permitir, Claro. ¿sabes? Y entonces es lo que explican, que realmente sí que funciona. Y luego han hecho una sección que me ha gustado mucho, que es que Marian Rojas les ha preguntado tanto a Alex como a Bruno ¿qué es Alex para ti? Y al otro, ¿qué es Bruno para ti? ¿Sabes? Como si ella te dijera, ¿qué soy para ti? Pues, Y tú, ¿qué eres tú para mí? ¿No? Como defínelo. o sea, nos hicimos el otro día una terapia, tú y yo, Sí, es verdad. haciendo el También podcast la este hicimos. especial, que de hecho lo tenéis también en nuestro canal y dejaremos también un enlace. Sí, dejamos. Ahora dejaron el enlace. Para el podcast, que hace ya tiempo que no dejamos enlaces adicionales. Pues sí, tenemos que hacer otro plus, ¿eh? Tenemos que hacer otro... ¿Sabes qué? Hablando de nosotros. Yo no lo puedo decir como Otra vez, a nadie le interesa nada. pero nosotros a modo pareja. Ah, vale. Claro. Que somos pareja. Claro. Es verdad. Que no lo decimos, pero es verdad. Me agotas. No. Somos pareja, pero no por mucho tiempo. ¿Qué te pasa? Vale, pues yo ya acabo. Esto me quedo con esto. El flow. Y bueno, el flow. Bueno, porque sí, porque hablan de la motivación, o sea, de la concentración profunda y demás. Pero me quedo con un mensaje final que ha dicho Marian Rojas, que sabia es, que dice que la ansiedad es la oportunidad para cambiar cosas. En el momento en el que aparece la ansiedad en tu vida, es una excusa perfecta para pensar y replantearte qué está pasando en tu vida. ¿Por qué estás teniendo esa ansiedad? ¿Sabes? Y cuando pasa eso, cuando llegas a esos topes, es cuando dices, tengo que cambiar esto y esto y esto. ¿Sabes? La verdad que pienso que se ha banalizado tanto el... Ay, es que tengo ansiedad. A ver, sí, Ay, eso por supuesto. ¿verdad? Eso por supuesto. Pero Porque hay gente que realmente la está sufriendo, ¿vale? Y ahora se le llama ansiedad a cualquier cosa, pero bueno, eso es otro tema. Yo me quedo con esto, la verdad. Hoy quiero ir bastante al grano, me lo he prometido. ¿Y cuánto llevas? Uy, 7 minutos. desde 8, Ah, es verdad, ¿no? Pues son 9 minutos. 10 minutos. Yo. Pero ves que me estás interrumpiendo todo el rato. ¿No? Y hemos hecho explicaciones. Hemos hecho explicaciones de vídeo. ¿Ves? Como la culpa no soy yo, hay que intentar ver realmente el problema con las ideas. Bueno, pasamos al siguiente episodio, por favor, ya. Continuamos con el podcast de BLV Búscate la Vida de Eric Ponce y José Elías. Y esta semana han traído a un invitado a desvirgarlo. Oh, por Dios. Tal cual como lo oyes. Han traído al CEO de Infojobs. Juan, ¿cómo habíamos dicho? ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. Seguerra. No me acuerdo. ¿No te lo has apuntado? Sí, pero no sé dónde está ahora. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Juan, ¿vale? El CEO de Infojobs. Lo han traído esta semana. Pero espérate, han hecho una introducción como no como ellos. Lo que pasa que no le han alargado tanto, no ha durado 1 hora, ha durado solo 25 minutos, ¿vale? O sea, no le han alargado 1 hora. Que son increíbles. Son peores que nosotros, ¿vale? Aún así. Y han estado hablando José, Eric y Pacho. Pacho es un chico hispano, ¿vale? De América Latina, América del Sur, que está trabajando con las gallinas de José. Ah, es verdad. Muy bien, con el tema de las gallinas de José. Pero espérate, no solamente le está ayudando con sus granjas, sino que se ve que van a hacer vídeos. Sí, guay. Se ve que van a hacer vídeos del tema de gallinas y demás. Y José ha cogido personalmente 29 gallinas. Suya, 29. ¿Por qué no 30? Esa es la pregunta. ¿Por qué no 30? Yo creo que es como los trabajadores, porque a partir de 30, bueno, los trabajadores son 49, las empresas ya se consideran grandes empresas. A partir de 30 en España tienes que tener las gallinas con DNI. Me lo imaginaba. Tal cual. Entonces, como a partir de 30 tienes que tener con DNI porque no es un uso propio, sino que es para tal,
Pues 29 ha cogido José y demás. Con las empresas pasa lo mismo. A partir de 50 trabajadores ya tienes un montón de regulaciones, de requisitos y demás. Por eso muchísimas empresas tienen 49 trabajadores. Y si pegan el salto ya más grande. Sí, claro. Vale, pues, y luego también mencionan una cosa que nosotros hemos añadido, lo que pasa que no lo veis, ¿vale? Pero esta semana tenemos un añadido, lo tenemos a la planta aquí detrás, ¿por qué? ¿Lo tenemos a la planta? Porque tenemos a Luffy. Ah, es verdad. Es verdad, lo que pasa que no lo veis porque él va moviéndose. ¿Por qué digo esto? Que está Luffy y es una novedad. La verdad que a mí me apetece que esté con nosotros porque lo veo más relajado, ¿vale? Pero Él no abre la puerta. Muy bien, me abre la puerta. Sí. Menciona que le han dado una propuesta a José de hacer un podcast pet friendly. Digamos como que un podcast donde la persona entrevistada lleva a su mascota y está allí la mascota y hablan de la mascota y de lo que es todo eso y la mascota se ve en el podcast. Es como si me invitaran a mí y a ti y lleváramos los dos y Luffy. ¿Te imaginas? Estaría muy chulo. Buah, sería espectacular. Pero no podría haber más perros. Perras sí, perros no. Solo Luffy. Solo Luffy. Y perras. Cuestión. Esa es la introducción, han hablado un poquito de demás y han presentado a Juan. ¿Qué pasa? Sinceramente, este podcast, voy al grano, voy a ir diciendo un poquito 4 cosas, pero... el grano, verás el grano. Pero básicamente es un repaso de la vida de Juan. Desde que nació, desde que ha empezado... Infancia, adolescencia. Infancia, adolescencia, adultez y demás, ¿vale? Como es la primera vez que va a cualquier podcast, es la primera vez que va a un podcast, han contado pues la historia y han entrado muy en detalle a lo que es la vida de él. ¿Qué pasa? Pues se han derivado de cada cosa, o sea, han empezado hablando de que a los 5 años él se fue a Dallas, a Estados Unidos, sin saber hablar inglés. Dice que fue un caos. Habló de que su hermana también estaba en la calle, en la clase de enfrente, y por lo menos estaba con ella, pero en 2 semanas ya hablaba inglés. Claro, y han empezado a hablar de un montón de cosas, pues sí, porque los niños cuando son jóvenes, a los 5 años, si aprendes un idioma es luego más fácil. Él sueña en inglés. ¿Sueña en inglés? Ostras, eso es algo que no había pensado nunca, claro. Él sueña en inglés, dice. Yo soy un castellano. Ay, qué heavy. ¿Y la gente que habla valenciano, aquí por lo menos, soñarán en valenciano? Hostias. Es una buena pregunta para hacer, ¿eh? ¿En qué idioma sueñan? ¡Qué guapo! Yo no hablo en ningún idioma, yo todo son cosas y demás, nunca... ¿Hablas, no? No, Yo sí, bueno, es que ya lo un montón en sueños y soy yo solo pego pellizcos y una cosa. Madre mía. Bueno, seguimos, y si quiere puede ir a ver. Amargame, Nada, es simplemente un repaso por la vida de Juan. Y hablan, como digo, desde el principio de, por ejemplo, sus 5 años, que se fueron a Estados Unidos porque su padre trabajaba en Grefusa y lo mandaron allí, lo destinaron a Estados Unidos, y la dificultad de aprender inglés y demás, pero luego le ha dicho que ha sido un antes y un después. Además, José le pregunta, ¿qué fue el inglés en todo lo que has tenido después de trabajos y demás? Dice, la clave. la clave. O sea, yo lo tengo clarísimo, que mis hijos quiero que hablen inglés desde los primeros años, porque además ya te lo dije a ti, que quiero que en casa hablen así, porque es que va a ser un cambio brutal. O sea, y por mucho que en un futuro la IA, y es verdad, cada vez se va a necesitar menos, porque la IA instantánea te va a traducir todo en inglés. Pero da igual, tío, yo quiero que hablen inglés y me gustaría que hablen inglés, ya que yo no lo hablo y la verdad que podría, pero cuesta más, con más años. Eso no es una excusa, pero bueno. Luego hablan un poco de que una de las partes más llamativas de Juan, por ejemplo, hizo un pacto de socios con su pareja antes de, digamos, adentrarse más en lo que era la pareja. Antes de empezar a hacer una vida juntos y demás, pues digamos que dejaron los puntos sobre las is claras de que yo quiero tener hijos, tú no quieres tener hijos, ¿sabes? ¿Hicieron un pacto de socios? Básicamente, es como lo han asimilado, lo han asemejado a eso. Y a mí me parece una cosa muy interesante porque yo creo que es necesario que la gente, los chicos y las chicas hablen con la persona que tienen al lado, de ver por lo menos hacia dónde quieren ir. Ojo, no profundizas porque luego traigo un podcast hablando sobre esto. Así que Vale, pues te lo ahorro, que tengas menos minutos, por favor. Vale, pues ya está, voy para adelante. Luego han hablado del beef con Jon Hernández. ¿Del CEO con Jon Hernández? No, de José Elías y Eric. ¿Y sabes por qué?
Porque tú no te acuerdas la semana pasada, creo, o la anterior, que Jon Hernández salió en un montón de podcasts. Sí. Salió en Uri Sabat, salió con ellos, salió tal. Y tú dices, ya digo, qué bombazo. Ninguno de ellos sabía que iba a ir a todos. Y cuando empezaron a publicar todos, dijeron, pero, que también ha ido a tu podcast toda esta semana del de Jon Hernández, ¿o qué es? Y es porque Jon Hernández, aprovechando, digamos, la tirada de las noticias nuevas que ha habido, ha llamado a todos los podcasts buenos y ha dicho, quiero una entrevista contigo, va, hacemos una entrevista y te cuento todo lo nuevo, tal. Y ha cogido y ha hecho de una seguida todas. Hostia, Claro, a ver, buena estrategia. buena estrategia, pero se han quedado todos como diciendo, con las caras como, ¿en serio? Sí, tío?". no, el resto lo sabían que habían... Oye, no lo sabía. Ostras. Bueno, hablan también un poco por el paso de este chico de Juan. Nada, fue bueno. El paso por el sector eléctrico de Juan, porque antes de empezar con el tema de... De hecho, él es consultor. Él fue consultor y sus inicios fue de consultor. Si queréis saber todo al detalle, por favor, ir a ver el vídeo, como siempre decimos. Luego, hablan sobre InfoJobs y la inteligencia artificial, que de hecho, hablando de John, hablan también sobre que están haciendo como aprendizajes depende de qué sectores de la empresa, con inteligencia artificial con él, ¿vale? De todos los sectores. Proceso de selección, formación de equipos, optimización de candidatos, etcétera. Luego habla de un poco cómo fue su primer día como CEO, porque es como te contratan y eres como el CEO de una empresa nueva y tú llegas y es como, ¿a quién le pregunto qué hago? Porque soy el CEO, ¿no? Y es como, ¿qué hago? Y ya tendría que saber qué hago porque soy el CEO, ¿sabes? Es un poco curioso y es interesante. Si no eres fundador y te contratan como CEO, es raro, ¿eh? Claro. Y luego hablan un poco porque, claro, InfoJobs tiene mucho termómetro, digamos, de cuánto trabajo hay en España, la gente que trabaja, la gente que desemplea, la empresa que busca, tal. Tiene un termómetro muy preciso de números, ¿vale? Y hablan un poco sobre el tema de cómo está España y demás, ¿vale? Que lo dejo ahí si queréis saber cómo está y demás. Más concretamente, hablan también sobre LinkedIn, que es como que hablan de LinkedIn como que es como la competencia, pero se ha derivado mucho a lo que es una red social, LinkedIn ya. O sea, ha empezado como un mix de las dos, la critican un poco como diciendo que es como, oye, chicos, siéntate y di que quiero esto o esto, no te hagas las dos porque haces un popurrí que no es tal, ¿sabes? Entonces, pues hablan un poquito y hablan también como a modo cierre, ¿vale? Em, que es la primera vez que aparece Juan en un podcast y bromean como que lo han desvirgado y que a partir de ahora lo veremos en un montón de podcasts haciendo entrevistas y demás, que seguramente si entran más a profundidad, porque esto ha sido solo la historia de él, más como qué recorrido ha tenido Juan, ¿vale? Es sobre todo él. Si hablan más de InfoJobs y demás en otro podcast, seguramente lo traeremos otra semana. Sí, porque yo creo que es muy interesante el modelo de negocio. El modelo de negocio de InfoJobs. ¿Cómo gana dinero InfoJobs? Si tú al final es una plataforma en la que las empresas ponen una solicitud y tú, de manera gratuita, puedes... Yo te diré que los únicos que pagan son las empresas y es de las únicas maneras de monetizar que tiene la aplicación. Los trabajadores, si lo dicen, nunca van a pagar para encontrar trabajo. Pero las empresas para optar a esos trabajadores sí. Entonces, más o menos eso, pero sí organizan más. En otro podcast estará interesante traerlo también. Así que es un podcast muy distendido, muy relajado. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente podcast que va a analizar ahora Andrea. Voy con una de mis personas favoritísimas del mundo mundial, que es Fernanda Miralles. Que diría que era yo. Vale, en el podcast de Saber Comunicar, que ya lleva unas semanas, esta semana quiero analizar doble podcast. Ya lo he dicho en el teaser, para los que lo han escuchado. No hagas así porque voy solo con el resumen breve. Pues al final que tengo 3. Madre de mí. No, voy al grano, de verdad. Tengo 2 podcasts, uno me voy a explayar un poco más y en el otro voy a decir las claves porque tampoco quiero profundizar en el tema porque creo que vale más la pena ir a verlo. Esta semana, este sí que es de esta semana y el otro es de la semana anterior, ha entrevistado... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Vale. Esta semana... Vale, ¿cómo estamos hoy? Menudo podcast, no desastre. Guasones, no, De guasones y en fin, iros. Es sentido. Vale.
Fer Miralles esta semana ha entrevistado a Iñaki Arcocha, que es asesor de grandes patrimonios y ha sido banquero en Suiza. Trabajado en entidades bancarias en Suiza. Entonces hablan de la mentalidad de las personas ricas, de la psicología que hay detrás de la inversión de cualquier tipo, invertir o no invertir, de la educación financiera desde que somos muy pequeñitos y también al final de todo se meten en un poco temas de paternidad, nuevos modos de como justo la conversación que hemos estado teniendo hoy, de la paternidad, de los nuevos modelos de enseñanza y demás, ¿vale? A modo súper resumido. Hablan de lo importante que es tener mentalidad de abundancia, ¿vale? Que la riqueza no es tener más, sino entender mejor cómo funciona el dinero y el lenguaje del dinero, ¿vale? Dicen que el principal enemigo del financiero, digamos, es el miedo, ¿vale? Y que los ricos, esto me ha gustado, los ricos no buscan el momento perfecto, sino que crean el hábito perfecto. Que ahí es cuando se habla mucho en inversiones del dollar cost average, que es de la He perdido en el depósito de dólar. dollar cost average, se escribe, ¿vale? Que es como la media. Ya me estoy enterando más. Average. ¿Qué significa? Es como el coste del dólar medio. Pero es average, ¿no? No average. 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 Los de- Average la puerta. He dicho average, igual que Anjone with the link. Average la puerta y no. De verdad. Vale, pues ellos hablan, explican, que eso ya lo hemos visto en muchos podcasts, ¿no? Esa estrategia de todos los meses, o sea, si tú tienes 1.000 euros, en vez de meter en enero 1.000 euros en Bitcoin, metes 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo, 100 en abril. Entonces, vas a poder aprovecharte de la rentabilidad media anual y no de la suerte o desgracia que hayas tenido en el momento en el que has metido esos 1.000 euros de golpe, ¿vale? Y ellos hablan de un poco de esa estrategia, que es la estrategia que suelen seguir los grandes patrimonios. Luego dice que siguen hablando de la mentalidad de los ricos, dice que actúan rápido, que confían mucho en sí mismos. Él habla también, que me ha gustado mucho, que sus clientes son sus clientes, no son sus amigos. Aunque me invites a tu boda, no vamos a ser amigos, tú eres mi cliente, porque tu dinero depende de mí, ¿vale? Hay dinero entre medias. Por muy amigos que seamos, siempre vas a ser mi cliente, por muy bien que nos llevemos. Luego hablan de la educación financiera, sobre todo de educar en la responsabilidad. Y hablan ¿cómo se dice? A ver si me sale la palabra. Del estigma que hay con... Vaya, ¿te estoy aburriendo? No. Tengo sueños que están ahí. Vale. Pues del estigma que hay con las herencias. Como has heredado no tiene mérito que seas rico, ¿vale? Y hablan también de los malos usos que se hacen de las herencias, de lo importante que es educar a los hijos, que no están de acuerdo ellos con eso que dicen muchos de yo a mi hijo no le voy a dejar nada, me lo voy a gastar todo y no le voy a dejar nada, que empiece de cero y que empiece desde la mierda como he empezado yo. Sí y no. Entiendo por qué, dónde lo dicen, muchas veces. Sí. Pero no lo apoyo yo a día de hoy, pero yo no lo aplicaría. Pero yo entiendo. Apuesto más por educar a saber gestionar ya lo que tienes y saber multiplicarlo, más que volver a empezar de cero, ¿sabes? Y en verdad, los temas que, bueno, al final hablan de la paternidad, como decía al principio, y hablan mucho de qué es el éxito para ti, ¿vale? Que el éxito para Fer, para él el éxito es una vida muy modesta, ¿vale? Modesta, dentro de todo muy entrecomillado, porque el tío gana una pasta, ¿vale? Pero tampoco gana tantísimo dinero, ¿vale? Lo que pasa es que con lo que gana, él es feliz, porque... Es que cuando dices, no gana tantísimo, ahí ya está, yo ya me sobra. Ya. No, pero has dicho tantísimo, tantísimo. Para mí, tantísimo ya vale. Para mí, cada tantísimo son 3 ceros. Cada tantísimo es una coma. Pues entonces, 3 comas. Pues a mí, las 3 comas, esos son miles de millones. Pues a mí me vale con él. Gana tan, ya está. 1,5. Sin altísimo. Sin altísimo ya le vale. Con 2 ceros. Ya, hostia, tío. Vale, pues hablan de
10 logros. 3 ceros, tío, hostia, es que, y 6 ceros, joder, son 9 cifras bastante altas. Si hablas de mensualidades y todo, sí. Vale, bueno, pues da igual, lo dejamos ahí. Y el segundo podcast que sí que me gustaría mencionar es una entrevista que ha hecho con Carlos y Sergio, que son no sé si son fundadores, cofundadores, copropietarios, fundador y CEO, no sé exactamente, de la empresa Bund. Vale, ese es de la semana anterior. Ese es de la semana pasada, correcto. Que es una empresa que yo la conocí porque ACA, el fondo de Pedro Warbaum, invirtió en ellos, fue de las primeras empresas en las que invirtieron. Y ellos hablan sobre trajes. Oh. Pero no solo desde la moda y demás, sino estratégicamente cómo elegir el traje perfecto para ti en función de lo que vayas a hacer. Si eres socio en una gran corporación, ponerte la corbata del color de tu empresa o del partido. Hablan de las claves para vestir bien y elegir un traje que exactamente te vaya para ti. Cómo ir a una reunión de trabajo, cómo hacer una entrevista de trabajo, que no es lo mismo. Los errores, por supuesto, a la hora de vestir, han entrado a tal punto de precisión que han hablado de las anchuras de la corbata, de 7, 8, 9, 10 centímetros, espectacular. Les pone como el reto, Fer, de vísteme, cómo una persona que no tiene nada puede vestirse bien con un presupuesto de 500 euros. Y les hacen como todo el análisis detallado de todo lo que tendría que hacer. Los colores de los zapatos, todo un nivel de detalle espectacular. Así que es como una masterclass si estás empezando en el mundo de los negocios y estás empezando ya a tener reuniones, tienes tu pequeño emprendimiento y quieres buscar financiación, todo, o si igualmente eres un trabajador que quiere o tiene que ir en traje, este podcast es recomendado. O sea, pues yo creo que ese episodio es como la ha hecho Fer para como tiene una norma. Claro, es verdad, porque él en su podcast es obligatorio que todo el mundo vaya en traje. Lo que me gustaría ver es qué pasa cuando va una mujer, porque todavía no he entrevistado a mujeres. Entiendo que también deberán ir en traje chaqueta. Bueno, o ¿cuál es la equivalencia de una mujer elegante al traje de un hombre? A ver, ¿Un vestido? sí o no. No lo sé. También hay trajes chaqueta de mujer. Sí, también, pero me refiero que si es una equivalencia, a mí No, me sí. valdría con un vestido, ¿no? O- No, yo creo que seguramente irán en traje. Sí, también. Sí, y de hecho me gustaría. Sí, también tiene que estar guay. Sí. Además los chalecos y todas las mujeres, a mí me gusta cómo A quedan. mí me encantan. Te digo una cosa, ese vídeo lo ha hecho Fer para cuando alguien le diga, Fer, pero si es que para ir a tu podcast necesito ir en traje y no sé cómo ir. Mira este vídeo. Mírate este vídeo, tío, al hombre y luego vienes. Sí, ya está. Ya más abajo, luego vienes. Pues sí, pues nada, espectaculares los dos. Uno, o sea, dos temáticas completamente distintas, pero igual de necesarias. Así que pasamos al siguiente episodio. Continuamos con el podcast de Jordi Wild y aquí tenemos al más guay, más salvaje de todo. Bueno, aquí tenéis a Luffy, ¿vale? Que como veis va a estar por aquí. Ya no queremos dejarlo fuera del escenario, así que lo tenemos aquí. Y puede ir donde quiera. Si veis que el plano cambia, Luffy. Si veis que la luz cambia, esa luz ha movido, ¿vale? Se acaba de mover. ¿Sí? Sí, porque estamos de fuera. Así que Luffy, ¿vale? No pasa nada. No le echaremos la... Lo siento. Ya verás, ya verás, ya verás. Tú sigue hablando. Ya verás. Tú sigue. Vale. Tú. Vale, Mira, que nosotros voy estamos- a la mía. Vale, tenemos esta semana el episodio de Jordi Wild. Intenta no hablar, ¿vale? Para que no llegue ningún sonido. Vale. Una tertulia entre amigos, ¿vale? Ha venido Nacho, el que es de Castellón, el que le ayuda con el podcast. ¿Vale? Está Nacho y Gonzalo. De hecho, la novia de Jordi es la que está detrás de las cámaras comprobando ciertas cosas. Y Gonzalo. Y dirás, Nacho ya lo conozco. ¿Gonzalo quién es? Gonzalo es el amigo que le ayuda con el tema de la Dogfight Tournament. El torneo que hace él, la velada de... No es boxeo, es MMA, Vale, ya. tal, ¿vale? La serie, ¿vale? Y un poco comentan, antes de entrar con el tema, porque se basa el podcast en las noticias más importantes de actualidad, ¿vale? Y hay un total de 16 noticias que analizan. 16. Voy a nombrarlas todas, tranquilos.
Comentan antes de entrar en tema de noticias sobre las anécdotas del inicio de YouTube de Jordi, las reflexiones sobre la vida en Barcelona, en Madrid que tuvo y demás, y hablan sobre los premios Ondas que le han dado a Jordi y el premio de Forbes que le han dado también y el beef que tiene con Forbes, porque no sé si sabes que a Jordi llevaban bastantes años, creo que eran 2 o 3, que no lo ponían ni en el top 50 de influencers. El año pasado pasó, que de hecho estuvimos mirándolo, que ni a Worldcast, ni a Jordi Wild, ni a muchos podcasts no los ponían en el top. Y salían un montón de mujeres, las portadas eran siempre de mujeres, podcast de No de mierda porque sean de mujeres, sino de mierda porque son de mierda. porque nadie los escucha. Que hablan de chochos. Claro. En fin, de hecho lo comentamos, creo, al principio de los porcentajes. Entonces hubo como un poco ahí, pero bueno, creen en la reconciliación. Creo que han cambiado como el organizador como la persona que hace todo eso y demás, la encargada o el encargado, y dice que en vez de ir a recoger el premio de Forbes, solamente les han enviado un vídeo y ya está. Que no. Vamos poco a poco, pero vamos poco a poco, ¿vale? Entonces, empezamos con las noticias. Voy a ir un poco así por encima cada una y digo algo si me apetece cada una, pero lo importante es que vayáis a ver el podcast si os interesa, ¿vale? Tío, me estás babando todas las piernas, tío. Que me pica la patita. Vale. Primera noticia. Porfa, que no entre sonido, ¿vale? Si estás con él, pero no entre sonido. Primera noticia. Actriz creada 100% con inteligencia artificial, ¿vale? Segunda noticia, escalador muere en directo, 23 años, un estadounidense. Se ve el vídeo, de hecho yo lo he visto. No se ve cómo se estampa contra el suelo, pero se ve cómo pierde la cuerda y desaparece del plano. Esto que pasa deriva a un tema que han hablado muy interesante del morbo de los vídeos del último momento de la vida de la gente. Porque hay muchos vídeos, de hecho recordaremos que hace años había como vídeos de gente haciendo parkour y que se caía y se mataba y demás. Y hablan un poco sobre digamos, las páginas web y demás que tienen como foco el morbo de ver este tipo de accidentes y demás. Luego son noticias un poco rarunas, pero bueno, es lo que hay, ya está. 2 niñas encuentran muertas en las vías del tren tras practicar un reto viral para TikTok. Qué lástima. O sea, el reto viral creo que hablaban algo así como estar encima del tren. O sea, una locura. Estar encima del tren. Claro, eso deriva a que Jordi dice, pero vamos a ver, yo con 14 años sabía que no tenía que hacer eso, pero yo y mucha gente. Lo que pasa es que ahora, a día de hoy, en TikTok, ves que al más malote hace eso y de repente para eso tú ser más malote que el más malote dices, pues lo voy a hacer también y encima lo grabas. Entonces entran ahí un poco de dinámica de los vídeos macabros que están habiendo y demás, ¿vale? Un poco ahí. Otro campista atacado por un oso, un hombre estadounidense, lo encuentran devorado por un oso, o sea, lo encuentran 2 días después. O sea, ¿todos el podcast son noticias hardcore? Más o menos, lo que le interesa a la gente. Madre mía. Cuestión. Este hombre le envía 2 días antes fotos a su familia que estaba acampado con osos por ahí al lado y él hacía fotos y demás. Claro, todo esta noticia, claro. Manolete. Claro. Pues esta noticia deriva, pues no sé si te acuerdas, que hace muchos años un hombre vivía con los osos. Se fue al bosque, en Estados Unidos también, un pirado de la cabeza también que le encantaba los osos, se fue a vivir con ellos y estaba conviviendo, tío. Los osos eran amigos suyos. Los osos no le hacían nada, los grandes, los pequeños, ninguno. Como el hombre ese que vive con una vaca dentro de casa y le da de comer. Más o menos. Pero bueno. Un oso da un poco más de miedo que una vaca. Buah, que si da más miedo con esas garras, tío, buah. Pues la cosa es que esa historia deriva, esto que te acabo de contar del campista que han encontrado muerto, deriva a la historia esta porque Jordi, en el Rincón de Giorgio, a los inicios de él, hizo ese vídeo hablando de un audio que había, se suponía que era de él, el audio, mientras lo desgarraba el oso, y el audio era tan bestia, y las imágenes eran tan bestias, que un investigador, que de hecho hay un documental que lo comentan, un documental de oso grizzly, no sé qué, un hombre en inglés, hombre de algo así, un documental, ¿vale? Que este hombre
el que hizo el documental le pidió a la familia que guardara el vídeo y el audio, el vídeo y audio, del momento que muere este hombre, porque era desgarrador y brutal. O sea, nadie debería de escuchar ese audio. O sea, una cosa tan tenebrosa que a Jordi siempre le gustan este tipo de cosas, ¿vale? Continuamos. Quinta noticia. Aumentan las ejecuciones en Corea del Norte por posesión de material extranjero. Es decir, música de Nati Peluso con su nuevo disco de salsa, por ejemplo. ¿En serio? No en este caso, no en concreto, y lo de Nati. Imagino. Pero por tener contenido, canoa. Amor, en Corea del Norte, dictadura. Ya, es verdad. Claro, Corea del Norte, dictadura. No sé cómo se llama este hombre ahora, pero Ese de Kim Jong, ¿no? Kim Jong-un, muy bien, Kim Jong-un. Si tienes cosas del exterior, noticias, lo que sea, ves cualquier cosa del exterior, fuera, pum, a tomar por saco. Vale, seguimos. Condenan a muerte en Estados Unidos por un asesinato de 1925. Una mujer condenada a muerte en Tennessee por un asesinato brutal ocurrido en la universidad en 1925. Y lo condenan a muerte ahora, 100 años después. Sí. No, espérate, aquí hay un error. No, hay un error. 25 años después. 20 años después, creo, en 1995. Ah, Aquí tengo un error, ¿vale? Aquí hay un error. Oye, digo, 100 años después. No, 100 años después no, perdón. En 1995, en una universidad de Tennessee, una chica mató brutalmente a una compañera suya. Se ve que había ahí un lío de tres, de novio, de tal, del amigo que me gusta, que a ti te gusta también, tal. Pues la chavala, ahora la están condenando y demás, y la han condenado a muerte porque es que el asesinato fue tan brutal que a la chavala le descubrieron que ella misma, después de matarla, asesinarla, cortarle el cuello varias veces, le hizo como símbolos aquí en el este. O sea, fue como un poco más allá, un poco más macabro, ¿sabes? Seguimos. Puff Daddy, seguimos con el tema. Admite su culpabilidad y pide perdón y dice que no va a volver a cometer ninguna cosa mala en el futuro. ¿Qué pasa? Coincide con que el juez justo ahora tiene que decidir qué condena le da o qué no. Y ahora de repente, soy malo, lo siento, perdón, lo siento, no voy a volver a cometerlo. Perdona, lo siento, pero no lo has hecho porque ahora toca el juez que te diga eso, ¿vale? Octava noticia, Bonnie Blue, no sé si sabéis quién es, está aquí mal escrito, ¿vale? Es Bonnie Blue, es como conejo azul, ¿no? Sí, Bonnie Blue, vale. Es una chica multimillonaria que se ha hecho famosa por pasar en un día entero con 1000 hombres. 1000 hombres. ¿1000? 1000. Claro, todo esto viene porque esta noticia ha habido un problema. Vale, la noticia es que ha tenido un problema con una herencia del novio de tal, su herencia. Había un problema ahí con la herencia, pero la charla deriva en que hay otra chica, no sé si sabes cuál es, la de Lili, no, Lili no sé qué, española también hay otra, ¿vale? Pero hay una tal Lili, Ah, sí. Lili no sé qué, que ahora aquí mismo no me la he puesto, yo lo tenía apuntado en la agenda, pero no me ha salido. Una tal Lili que se acostó con 100 hombres en un día, Sí. que luego acabó reventada de todos los lados, ¿vale? Sí. Pues 1000, pero pues claro, había como una carrera de ver quién era la que más hombres tenían en un mismo día. Aquí hemos llegado. Pero espérate, que es que estos tres empiezan, pero es que esto es una locura. Hacen el cálculo con ChatGPT. Yo me lo estaba imaginando porque yo lo estaba haciendo ahora mismo en mi cabeza. Amor, ¿Cuánto rato? sale a un hombre, claro, 24 horas, ¿vale? Pues sale a un hombre que más o menos ha podido estar con ella unos 0,40 y pico segundos, o sea, menos de un minuto. Y tú, pero vamos a ver. No, la verdad es que he tenido que buscar mi nombre precoces porque escúchame. O sea, a ver, o simplemente te la meto y ya está, sin tener que llegar a... No lo sé. ¿Eh? Sinceramente No me lo he estás indagado. profundizando, no profundizo. No he indagado. Ahora acaba ya esto. 9, ¿vale? Noticia 9. La madre de Lamine Yamal, ha montado un negocio haciendo un pago de 150 a 800 euros, entre medias tres precios, 150, creo que el otro eran 400 o así, otro 800, para hacer una cena siendo ella anfitriona. La gente pagaba para ir a cenar con ella y conocer a la madre de Lamine Yamal. Nada de Lamine Yamal, solo conocerla a ella. Limpa los negocios. Y se lo ha gestionado una empresa para que tal, ¿sabes? Luego el tema de la flotilla, lo dejo ahí, solo flotilla. No voy a entrar en ese tema porque luego viene bien encargadito el asunto.
Hablan también del ranking mundial de gastronomía. Para sorpresa de todos, España no está en el top 1, ni en el top 3. ¿Sí? Hostia. Mundial. Y no voy a desvelar quién es el... Va, el primero sí. ¿Sí? El primero sí, pero ninguno más. Grecia, el número 1. ¿De gastronomía? A ver, es que la comida mediterránea es muy buena. Claro, pero y más España. Las tortillas de patata que... Pues deja de entrar en clichés. Venga, va. Seguimos. Denzel Washington, ¿sabéis quién es? Y su truco para hacer las escenas de sexo que tienen las películas más como más cercanas, ¿vale? Que no sea tanto más reales, porque es como si me presentan a ti y a mí y digo, pues tienes que tener una escena de sexo con esta mujer y tú, ¿vale? ¿Sabes? Es como, joder, un poco más violento. Pues su truco básicamente es que va a cenar con ellas un par de noches y demás. Luego hablan de Bad Bunny, la polémica de la Super Bowl, que dice que Donald va a presentar y va a cantar en la Super Bowl y Donald Trump está en contra porque dice que no canta en inglés, que no es una persona adecuada para que haga eso y demás. Hay un follón ahí que no veas. Luego hablan de Elon Musk contra Netflix. Ha tirado a todos sus seguidores contra Netflix porque ha sacado una serie de dibujos infantiles trans, con protagonistas trans. Y se ve que hay una ideología trans ahí y ya sabemos la guerra que tienen los más con todo ese tema por su hijo, hija, hije. Seguimos. Noticia número 15, UFC. Hablan un poco sobre la situación de la UFC y demás y tal. No voy a entrar en detalles. UFC sabe lo que es. Sí, Vale. la lucha. La lucha, muy bien, la MMA. Y luego, por último, habla de Arabia Saudí y que Arabia Saudí lo compra todo. Que está adquiriendo empresas, eventos, talento internacional y demás. Y hablando un poco con... ¿Y por qué no nos compran el podcast? No lo vendería yo. De momento no, porque lo compraría muy barato. Sí. O sea, hay que esperarse. No sé, a mí me gusta adquirir... Yo he lanzado la propuesta. Bueno, y eso, y hasta ahí. Mención extra simplemente es que este podcast es de esta semana, pero la semana anterior también me lo vi, pero no lo traigo a analizar. Y es que trajeron al bananero. ¿Sabes quién es? ¿No sabes quién es? Pues mira, este... Pues es con cara de saber quién es el bananero. Parece que es un actor porno. Pues ha hecho escenas. Ha hecho escenas, pero no, nada profesional. Es un chaval de los cuales se han tomado como ejemplo todos los youtubers o la mayoría de youtubers tipo Jordi Wild y demás. Porque él fue el primero, antes de que existiera YouTube, ya estaba haciendo podcast. Ya estaba haciendo vídeos, ya estaba haciendo podcast, no, vídeos, blogs y todo eso. Hacía los vídeos y se lo enviaba a sus colegas hasta que descubrió una página que era YouTube, que nació YouTube, y entonces en vez de pasárselo a sus amigos por correo y demás, lo subía a YouTube y lo veían todos. O sea, entrevistó a él y la verdad que es mexicano, creo, es de hispano, de allí de aquella zona, pero sí, la verdad que es muy interesante también, pero ese no lo traía a analizar, así que eso. Ya, por fin. Continuamos con el siguiente episodio de Podcast Analizado. Continuamos con el episodio de esta semana y voy a ir súper breve porque de verdad que vale mucho la pena, sobre todo para todas aquellas parejas que estén pasando por un momento particular o bien, o creen que están muy bien, o están empezando a tener dudas. Este podcast de verdad es para vosotros. Andrea Vicente ha ido a Zen Talks, ¿vale? Y entonces han hablado sobre por qué las parejas duran menos, la infidelidad, la comunicación y sobre todo cómo construir vínculos sanos en la pareja en la era de las redes sociales. Entonces, temas a tratar. ¿Tú sabes qué porcentaje de las parejas son infieles? Te diría que un 60. No, un 47. Vale, pues he dicho al revés, claro, no digo al revés. Claro, no, un 47% de las parejas son infieles. Es una cifra que asusta, ¿eh? Asusta. Entonces, ¿qué más? Han hablado de el amor real. Estás hablando de 50-50 prácticamente. Prácticamente, o sea, el 50%, o sea, tienes un 50% de probabilidades de que una persona te sea infiel. Es decir, nosotros nos sentamos en una mesa con amigos y somos 10 parejas, hay 5 5 infieles.
Nosotros no, porque nuestros colegas no son así, son los del otro 50. Claro, serían Sería un 5 50 ellos. malo. Nosotros seríamos de los 5 que no. Claro. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Yo, por suerte, creo que nunca lo he vivido. Vale, ¿Que habla... tampoco lo fueron? Sí. Que yo sepa, Yo sí. no. Habla de eso, que el amor real, el amor del principio, o sea, que realmente el amor real es el que ocurre a lo largo del tiempo, es esa constancia y sobre todo una palabra que me encanta que es el compromiso diario. Yo me comprometo a mantener esta relación de la manera más sana. Hablan de las redes sociales, que es el terreno más fértil para las infidelidades. Hablan de qué es y qué no es infidelidad, ¿vale? Un fuercito es infidelidad. Seguir a determinada persona es infidelidad. Los mensajes son infidelidad. Yo opino que eso debería de hablarse con la pareja. Correcto. ¿Qué es el siguiente tema? Que lo ha vinculado con las redes sociales, que es la comunicación en pareja. Clave para que una relación dure, sobre todo de manera sana, porque hay relaciones que duran, pero no lo más sanas, ¿no? Y luego le ha preguntado cuál es la clave en mayúsculas para que una relación dure mucho tiempo. Y aparte de la comunicación y la empatía, habla de la autorregulación, es decir, has hecho algo que me molesta, pero tengo esa capacidad de autorregularme, de conocerme y de saber que no es el mejor momento para hablarlo porque ahora mismo estoy teniendo un ataque de ira, ¿vale? Sí, en caliente. Claro, en caliente no se dicen las cosas, entonces tengo esa capacidad de autorregularme y decir, ahora no es el momento de hablar contigo. Y aparte de eso también está la corregulación, que es saber entenderte, saber entendernos, conocer en qué momentos del día estás, por ejemplo. En mi caso, a partir de las 8 de la noche mi cerebro se apaga por completo, entonces José tiene esa habilidad de saber comunicarme las cosas de manera, o sea, adaptándose a mi situación de este momento. Si sé que se acaba de morir tu abuela, no te voy a echar en cara que te has dejado los calzoncillos en la esquina, ¿sabes? Ese tipo de cosas, esa consideración y esa autorregulación de decir, ahora no es el momento, ¿sabes? De conocerse. Yo lo resumo en amor, ¿no? Sí, pero claro, el amor es como... Ya. O sea, hoy en día, como esto tan... hay que bajarlo a tierra, ¿sabes? Con ejemplos prácticos. Ella está especializada en terapia de pareja, ¿vale? Y luego, hablan del narcisismo, describe exactamente cómo es una persona narcisista y lo que te generan, ¿vale? Y por último, me quedo con una frase que me la tatuaría, que es la que te dije el otro día que lo estuvimos hablando, que es, ¿qué puedo hacer hoy diferente por mi pareja? Que no es lo mismo que qué puedo hacer hoy por mi pareja, ¿vale? Porque si tú descubres que a tu pareja le gusta, como a mí, despertarme y tener un croissant en la mesa de la cocina, en el banco de la cocina, si todos los días del mundo tengo un croissant en el banco de la cocina, lo voy a normalizar, ¿vale? Y va a ser una parte más de mi día, pero no va a ser algo especial que haga que diga, ostras, Que para mí qué sería detalle. cool también, ¿eh? Sí, porque estás dando por hecho muchas cosas, claro. Pero cuando tú se convierte en rutina, porque al final el amor no es otra cosa que la rutina, ¿vale? Cuando se convierte en rutina, es inevitable que haya ciertas cosas que se te pasen de largo, ¿sabes? Entonces, ella lo matiza todo muy bien. Así que, desde luego, o sea, amad, pero desde la conciencia. Así, con eso me quedo. Fin del podcast. Seguimos con el podcast de Red Pill y como antes os he dicho, no he entrado en el tema de la flotilla, en tema de Palestina, Israel y demás, porque traía este podcast que es un debate, ¿vale? Para entender perfectamente lo que está pasando y todo lo que ha pasado con el tema de la flotilla y demás con Israel y Palestina. En este debate, los temas clave que hay son tan fáciles como la narrativa, manipulación, la doble moral, inmigración, mercado laboral español, feminismo y violencia de género, islam, religión comparada, ¿vale? Militarismo, ética y naturaleza humana. Todos ese tipo de cosas son las que se tocan en el debate que hemos tenido en Red Pill. Y para poneros un poco en situación, tenemos 3 personas en el bando, si tú lo estás viendo el vídeo a la derecha, un chico homosexual, una chica feminista
bastante radical porque va a todas las manifestaciones y demás. Y otro chico al lado que la verdad que estaba un poco que yo digo, este podría estar perfectamente en otro lado, ¿sabes? Pero bueno, porque tenía bastantes cosas que creo que él era musulmán, creo, era de español musulmán y demás, y apoyaba bastantes cosas que decían del otro bando. Estaba en medio J, y al otro bando está el chico este, que ahora no me acuerdo ahora mismo el nombre, este chico que habla muy fuerte, así con la voz muy grave, que es el que empezó llevándole el podcast a Pedro. Y ahora él se ha hecho un podcast y va por la calle también hablando. ¿Ese es? ¿Cómo? ¿El Génesis? Ni idea, no lo sé, no tengo ni idea. Así es, creo, el podcast. Y luego al lado otro chico, así con barbita y tal, que él ha estado de misiones en Afganistán, Israel y demás y sabe perfectamente de lo que está hablando. De hecho, una curiosidad es que este hombre dice en el podcast que él sabe lo que es matar. Wow. Y en el podcast la verdad que se quedan un poco también así, como diciendo, hostia, ¿sabes? Y no es fácil, no es fácil. Lo comenta y lo dice y todo eso. Voy a ir un poco por encima. Ya te digo que no me quiero tampoco meter en mucho tal porque he oído muchas cosas. Quiero que las aguas se calmen para poder analizar bien la situación y ver realmente la verdad. Aún así, en una guerra, como es este caso, una guerra entre Palestina e Israel, nunca hay una parte buena y una parte negativa. Quien te diga quién es el bueno y es el malo es el gilipollas de la película. Literalmente son palabras de un escritor que ahora mismo no me acuerdo, un escritor español, Pérez Reverte. Reverte dijo eso una vez en un podcast de Jordi Wild, que es, os voy a dejar, apúntalo por favor, os voy a dejar el podcast, mi podcast preferido de Jordi Wild, que es el de, ¿cómo se llama? Arturo Pérez Reverte, muy bien. Donde dice que quien te diga quién es el bueno o el malo de una guerra, ese es los gilipollas. Bueno, eso último se lo he añadido yo para meter un poco de punch, pero bueno, seguimos, ¿vale? Básicamente en el debate vamos a ir por bloques. El primer bloque hablan de la polarización y la manipulación. Se plantean que tanto desde los medios como del gobierno han fomentado una división artificial entre bandos, Israel y Palestina, porque todo esto llega en un mejor momento para el gobierno sobre todo, porque crea como una cortina de humo para todo lo que está pasando en España. Luego seguimos, por ejemplo, con el bloque 2, inmigración y clase trabajadora. Se debate si España necesita inmigración o no, ¿vale? Algunos sostienen que sí y otros opinan que la inmigración masiva solo beneficia a las grandes empresas y, en fin, votos para un gobierno que le da ayudas, que sale desde el bolsillo de los demás y demás, ¿vale? Se diferencia sobre todo entre la inmigración de hace 20 años y la actual. Se critica la iniciación del gobierno y la existencia de un sistema que promueve la llegada de irregular de migrantes sin vías legales de integración. Ya lo hablamos en un podcast anterior, en el cual, si tú ven, cuanto más gente entra mejor, pero no le ayudan, digamos, a como regular su estado en el país. Seguimos con el bloque 3, sindicatos, clase política y política española. El acuerdo, o sea, hablan de los sindicatos UGT y comisiones obreras, porque tú date cuenta a qué punto hemos llegado, que UGT y comisiones obreras, que son sindicatos de trabajadores, están organizando huelgas en contra de lo que está pasando en Israel y Palestina. Pero vamos a ver, son sindicatos de trabajadores españoles luchando con algo que no es español. Me parece muy bien que es algo moralmente Y haciendo huelgas. haciendo huelgas. Haciendo huelgas. O sea, y que los O manifestantes... sea, el frutero de la esquina está cobrando, está pagando. O sea, el trabajador del frutero de la esquina puede ponerse en huelga, porque hay huelga general, porque en Palestina se están matando a tiros. organizado por un sindicato de trabajadores españoles. No hay por dónde cogerlo, pero en fin, moralmente puedes hacerlo y se debe hacer, y yo lo digo y lo machaco. No está haciendo, están haciendo una cosa brutal en Palestina, los israelíes están matando un montón de palestinos, son unos desgraciados, están haciendo una locura, pero ¿cómo un sindicato de trabajadores españoles está haciendo unas huelgas por algo que no es de España? En fin, lo dejamos ahí porque si no me caliento. Seguimos con el bloque 4, feminismo, patriarcado y violencia. Una de las secciones más encendidas de todas, ¿vale? Se discute si España vive en un patriarcado, si se llama violencia machista.
Los tertulianos se dividen entre unos defienden que sí, existen estructuras de poder patriarcales y otros niegan el concepto y sostienen que la violencia no tiene género. Como evidentemente pienso yo también. Se produce un choque ideológico fuerte entre el feminismo progresista y la crítica del discurso de género. Bloque 5, también bastante movidito y tema bastante candente porque es tema de religión e islam. Debate tenso entre el islam y la figura del profeta Mahoma. ¿Todo esto por qué? Porque se habla de unos escritos de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el Corán, el libro del Islam, donde se dice que Mahoma tuvo una chica, o sea, una niña de 6 años, ¿vale? Digamos, se casó con una niña de 6 años y demás. Lo que pasa que uno de los chicos, el que te digo que es de la parte de apoyo a Palestina y demás, que todos van con la pañuelico de Palestina, la Palestina y todo. De hecho, yo tengo una ahí, verde, pero es de cuando jugaba al Airsoft, pero bueno. Y lo desmiente citando estudios históricos y culturales que reinterpretan la edad. ¿Qué pasa? Antiguamente no eran 6 años como hoy en día lo conocemos de 12 meses, sino que eran como 6 años de, yo qué sé, no lo contaban así, la edad lunar, no sé si has escuchado de los años lunares y todas esas cosas. Entonces digamos que la niña, por lo que se sabe, tenía 18 años o una cosa, una edad ya más madura. Aún así es joven, es muy niña, pero no son 6 años, que eso sí que es bastante chocante y una locura. Hablando de 6, bloque 6, hablan del 7 de octubre, que no sé si lo sabéis, pero el 7 de octubre lo que pasó es que en Israel, la organización terrorista de Hamas, de Palestina, o sea, terroristas palestinos llamados Hamas, ¿vale? La organización terrorista, atacó un festival que estaba produciéndose en Israel, creo que era en la frontera. Entraron con camionetas, violinizaron a un montón de niñas, mujeres, las chiquillas estaban por ahí, lo que fuera, mataron a tiros, descuartizaron a gente, o sea, brutalidades inmensas. Claro, eso fue una cosa que colmó el vaso, ya que saltaron las chispas, y entonces Israel está haciendo lo que está haciendo ahora. No lo estoy justificando, pero uno de los motivos por lo que está haciendo es porque jamás la banda terrorista también se oculta entre los ciudadanos. Y como decían en el podcast, el chico este que ha estado en conflictos y demás, decía que un hospital y un colegio es un sitio donde no se tiene que bombardear. Pero si en un conflicto armado se sabe que en ese mismo sitio hay terroristas, están poniendo en peligro ciertas cosas de las misiones y demás, se bombardea igualmente. O sea, aunque suene duro, se hace así. Se hace así. Claro, pero aquí te dirán, Israel ha bombardeado un hospital palestino. Que está muy mal. O sea, es Que está muy mal. está muy mal. Pero no explican que lo que había dentro no eran... No eran todo niños, sino y encima los propios palestinos de la banda terrorista Hamas se ocultan entre sus propios ciudadanos haciendo daño a ellos. ¿Sabes? O sea, y claro, por culpa de ese chantaje que hay de que no me va a tirar bombas porque estoy aquí con un niño, Pues llevan años que no atacan y demás, hasta que ahora pues han atacado y ya está. O sea, esto es un conflicto de años y es, como decían en el podcast, es un conflicto que acaba solamente o con los dos reventados o con uno llevando la potestad de los dos. Pero el mismo territorio dividido en dos no puede ser eso nunca, porque se han pegado desde entonces, desde años atrás. Pero no se de 500 a 600 años. un montón de años. Seguimos y acabo ya. Bloque 7, militarismo, paz y naturaleza humana. Surge un debate entre que si es posible un mundo antimilitarista. Claro, y aquí yo me volví loco, porque dije, a ver, esto es el mundo de Yuppie, tirar flores de flores a flores. Eso es combatir con margaritas un AK-47. Escúchame, y no, es que, vamos, a ver. Y esto, J al final plantea un escenario de, tú tienes un montón de recursos y yo tengo armas y no tengo recursos. Al final voy a acabar teniendo tus recursos y mis tierras, o sea, voy a tenerlo todo. ¿Qué pasa? Por algo también salió el tema de la energía nuclear y el tema de las bombas nucleares. En cuanto llegó eso a cabo, y de hecho te lo comenté el otro día, cuanto más armas hay de poder mundial, menos guerras hay, porque si tú te cabreas, matas a todos, y si yo me cabreo, mato a todos. Entonces, las armas lo que hacen es relajar al contrario.
Entonces lo que consiguen es una paz global. Un poco tensa, pero paz global. Pero lo que no me puedes venir a decir es que no, todos con flores y ya está, ¿sabes? O sea, no, esas cosas no. Pero bueno, y por último, bloque 8 cierre. Conclusiones, y es que todos coinciden que España tiene problemas internos urgentes: vivienda, desempleo, población, polarización, perdón, y corrupción, ¿vale? Se hace un llamamiento a priorizar la unidad nacional y dejar de importar conflictos externos. Y aquí viene mi cierre, mi broche final. Y lo hago para que hagáis una imagen visual en vuestra cabeza. Entras en una habitación y en la habitación tienes la cama deshecha, una cucaracha debajo de la cama y un elefante. ¿Cuánto pesa un elefante? 3 toneladas. Un elefante de 3 toneladas. Yo tampoco, pero espero que esté en un bajo, porque si es un edificio flipas. Un elefante gigante azul. Tú entras en la habitación y lo primero que ves, ¿qué es? El elefante. Perfecto. Evidentemente eres una persona lógica y que ve las cosas como son. Yo también entro en una habitación y ¿qué es lo que veo primero? El elefante. Pues a esto es lo que me quiero referir. Lo que hay que atajar y lo que hay que solucionar es lo importante y lo más grande y lo que se ve, que es lo que tenemos aquí en España. Y luego nos preocuparemos de la cama, de hacer la cama bien y luego mirar a ver si hay cucarachas debajo de la cama. Pero lo que no puede ser es entrar en una habitación, darte cuenta que la cama está deshecha, hacer la cama, mirar debajo, uy, la cucaracha, voy a matarla, y al lado tienes un elefante de 3 toneladas azul. Como veis, no es lógico. Así que yo creo que la calentada ya está, la dejo ahí. Dejo ahí esa imagen visual para que la veáis y seguimos con el siguiente episodio. Como adelantábamos en el teaser, el siguiente podcast es Wall Street Wolverine, que ha hecho una entrevista con el economista Daniel Fernández. ¿Hablando sobre qué? Sobre las pensiones. Intentando arreglar el mundo, ¿vale? Sobre todo, arreglar el sistema de pensiones español. Sí, alegrarlo también. Alegrarlo un poco también, ¿vale? Y entonces han analizado la sostenibilidad, bueno, mejor dicho, la insostenibilidad del sistema de pensiones actual, ¿vale? Han dicho que el modelo de reparto que tenemos hoy en día es estructuralmente inevitable por razones demográficas que todos ya conocemos de la pirámide invertida que tenemos de demografía española, ¿vale? Han hablado de las mentiras políticas, de cómo ocultan la verdad para evitar asumir el coste de reformas que realmente pues, son necesarias, ¿vale? Hablan de la inmigración y de las pensiones, de cómo una persona, o sea, se están haciendo análisis, ¿vale? Y estudios que demuestran que hay determinadas personas que perciben mucho más dinero del Estado del que a ellos aportan con cotizaciones en la seguridad social, ¿vale? Y eso es un problema, la clase de inmigración que estamos atrayendo en España. Luego hablan de la inflación, ¿vale? De cómo te empobrece y erosiona el poder adquisitivo de las personas, pero es que también de los pensionistas, ¿vale? Porque o sea, en el momento en el que te jubilas no eres un ente aparte, formas parte del sistema económico del país, ¿vale? Hablan de las cuotas de autónomos. Tema Que van a subir ahora. en mayúsculas que van a volver a subir las cuotas, ¿vale? O sea, son completamente desproporcionadas. Y obviamente, o sea, es que no te garantiza una pensión. O sea, es horrible. Incentivan. Claro que no te incentivan para nada el emprendimiento y el intentar salir adelante, ¿vale? Hablan de los medios de comunicación, de cómo desinforman y bloquean el debate sobre las pensiones. Lo denominan recortes cosméticos, que es decir, solo buscan ganar tiempo, ¿vale? Con recortes cosméticos, como te voy a maquillar un poquitín por aquí y por allá, ¿vale? Claro. Pero lo realmente importante, si tú ves la gráfica del el gasto español, tú ves lo que suponen las pensiones y ves lo que, o sea, me hace gracia como el verdadero problema, y el verdadero problema es así, y tienes ahí 1000 colores con el Ministerio de Igualdad, el gasto en defensa, carreteras. Lo que le pagan a la monarquía. Sí, claro, lo que la izquierda denomina el verdadero problema, ¿vale? Y el problema real
es que tienes todo eso acumulado en este bloque y tienes un bloque así de alto que son las pensiones. Ese gráfico, si lo encuentro, os lo voy a poner. Sí, el que es rojo aquí, todo grande, las Exacto, pensiones. o sea, espectacular. Eso es a lo que se deriva los presupuestos. Sí, exacto, lo que se deriva en los presupuestos, correcto, no lo he mencionado bien. Pero bueno, como cierre y demás, no quiero tampoco profundizar porque no soy economista, no sé explicarlo de la manera en la que ellos lo explican, ¿vale? Porque la verdad es que Víctor estudió la carrera de, no sé si es economía o AD. No sé si la acabó, creo que no la acabó, pero sabe un rato, ¿sabes? Y Pero porque se ha juntado con gente. exacto, ha sabido rodearse de gente y también investigar por su cuenta, que su trabajo no se lo desmerezco. Pero Daniel Fernández sí que lo es, así que id a aprender de los mejores, igual que hacemos nosotros. Y este podcast, si quieres entender exactamente el panorama actual y sobre todo soluciones, porque aquí no solo es quejarse, ¿vale? Soluciones, tenéis que ir a verlo, porque hablan de lo que está ocurriendo en otros países, ¿vale? Que están haciendo ese proceso de revertir el modelo de pensiones y está funcionando en otros países. A un modelo de capitalización. Correcto. Mm. Correcto. Así que nada, yo me quedo y bueno, nos quedan 2 podcasts, ¿no? Sí. Venga, pues vamos al final. Bueno, y finalizo yo mis secciones de podcast, aún te queda a ti uno, con el podcast de Worldcast, ya lo digo bien, Worldcast, ¿vale? Con Pedro Werbaum, y ha traído... Podríamos hacer un reel de todas las veces que has mencionado Worldcast, rollo, Worldcast. Sí, o palabras en inglés, ¿eh? Todo eso también estaría... Como el Street Wolverine. O tus errores también. Habría, a lo mejor es un reel de 3 segundos solo. Bueno, sigo. El episodio de Worldcast, Pedro Werbaum ha traído a Francisco de la Torre Díaz. ¿Sabe quién es? ¿Notario? No. Inspector de Hacienda. ¿Vale? La sensación general es que desde el principio, ¿vale? Hace, del principio hasta el final, hace como una... tirar el balón fuera. Es como que, claro, él digamos que representa a la Hacienda de España, porque trabaja en la Hacienda de España y de hecho trabaja en, digamos, en cuentas muy grandes, en cuentas de empresas muy grandes y demás. Pues como que tira el balón fuera de echar la culpa al Tribunal Supremo, al gobierno, que Hacienda hace lo que le dicen y tal. Que tiene mucha razón, pero Hacienda también tiene sus cosas, ¿sabes? Y no puedes estar todo el podcast. A mí me da la sensación como que no acaba las frases, hace como un palo, ¿sabes? No sé, un poquito raro el tema de tirar siempre balones fuera y lo fácil de echarte la culpa a ti, ya que no me escuchas y tal, y yo quitarme culpas. Digamos que este hombre que se llama, tiene un nombre como mi padre, Francisco de la Torre Díaz, ¿vale? Es inspector de Hacienda especializado en grandes cuentas. Fue diputado por Ciudadanos y tras dejar la política ha vuelto al puesto de Hacienda, ¿vale? Autor de varios libros y está centrado en la financiación autonómica, ¿vale? Bloques principales de la entrevista. La decisión final es de los políticos. Cuando Pedro le pregunta cuánto está alineado con los métodos de Hacienda, Francisco responde que la decisión final no es de Hacienda, sino de los políticos. Esto es lo que me da, sobre todo al principio, y ahora verás más cosas, a entender lo que te he dicho antes de tirar balones fuera, de decir, no solo la culpa es nuestra, yo es porque este me dice tal, tío. Toda la entrevista, prácticamente toda es así. Aunque te tengo que decir que se mojan muchas cosas que yo creía que no se mojaría. Sigo. Comparan Estados Unidos y la gestión municipal, ¿vale? Comparan la sanidad española con la estadounidense, es lo de toda la vida que dicen. Siempre dicen lo mismo, comparar una con la otra. Y de hecho, Pedro enseguida le pega un hachazo diciéndole que yo tengo un seguro que ya me cubre prácticamente todo, o sea que no tengo ningún problema. Y de hecho, le achaca lo típico de la moralidad de volver a España una vez te vas para volver a la sanidad española. Cuando Pedro le vuelve a meter un hachazo diciéndole, perdona, a lo mejor he pagado, no se lo dice así, ¿vale? Pero mucha gente que se va de España es porque gana dinero y a lo mejor el tiempo que ha estado en España ha pagado más impuestos que yo pagaré, bueno, que yo no, porque yo pretendo hacer cosas grandes en esta vida, pero que una persona promedio normal ha pagado en toda su vida, pero un por 10 o un por 1000, ¿sabes? Entonces, claro que tiene derecho si quiere volver y ponerse a Hacienda, o sea, a la sanidad, a curarse o a hacer un tratamiento de lo que sea. En fin,
se centran, y esto es muy importante, y reconoce que hay un problema en los más de 8.000 municipios en toda España. Es decir, que solamente creo que era en Canarias, había 40 y pico ayuntamientos, ¿vale? Y se refieren a eso los municipios, que hay más de 8.000 municipios en toda España, más de en tema de alcaldías, repartir tal, y dicen que es uno de los mayores problemas, porque es un problema muy gordo, y que ni el propio gobierno es capaz de controlar los presupuestos que le pasan a cada municipio. Claro. O sea, yo para mí me parece una brutalidad. Y yo no te digo que solamente dejen, por ejemplo, Valencia para toda la comunidad valenciana. ¿Sabes qué tienes? El Estado, la comunidad, la Diputación de la provincia. Y la Diputación de la provincia te deriva a cada pueblo, pero seguramente haya pueblos más grandes que deriven a otros pueblos, aldeas que tengan una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad de Una barbaridad. trabajando, llenando sillas. Una barbaridad. Dice que en España solo ha tenido superávit 2 años, 2006 y 2007. Los demás no, ¿vale? Superávit, todo el mundo sabemos, es que el propio país genere más de lo que genera el Producto Interior Bruto. Claro. ¿Vale? Pero también está un poco trucado porque justo después vino la bomba de la crisis. Bueno, sí, claro, pero por lo menos un dato bueno, positivo, amor, déjaselo a España, por favor, ¿vale? Luego también dice, critica el gasto desmedido en pensiones, que eso es un tema también que está bien escuchar lo que dice. De hecho, es que este podcast es puro morbo. Si te apetece escuchar lo que dice un inspector de Hacienda, por favor, ir a ver este vídeo porque es brutal. Luego hablan del caso del Chocas, lo que dijimos la otra vez, que alguien menciona algo de Hacienda y de repente una inspección, ¿vale? Francisco explica que, vale, le pregunta a Pedro sobre esto. Dice que los inspectores, unos seleccionan y otros ejecutan esa investigación. Entonces, no hay una no hay una malicia ni incentivos económicos para investigar a alguien. Y aquí es cuando yo reflexioné escuchando el podcast el otro día y digo, a ver, por mucho que en una empresa, en mi empresa, haya una sección de calidad y una sección de producción, tío, por mucho que uno diga y el otro ejecute, no están tan lejos. Este hombre lo que decía era, no hay malicia en ejecutar una investigación en una persona porque unos investigan y otros ejecutan. Es decir, unos deciden a quién y ellos mismos no. Otro equipo es el que, o sea, otro sector de Hacienda. O sea, todos los están tirando balones fuera, ¿no? O sea, el que busca y dice, investiga a este, se lava las manos porque yo no lo he investigado. Y el que lo tiene que investigar se lava las manos porque dice, a mí no me ha dicho, exacto. Entonces, como que no existe una malicia, pero claro, es como, tío, a ver, tú estás en un departamento y yo estoy en otro, yo te digo, ojo a este, y tú, voy a ello. Ya, vamos a ver, tú y yo nos conversamos, tú y yo somos de la misma empresa, tío. Claro, en fin. Luego, analizan cómo Hacienda ofrece acuerdos para evitar procesos judiciales largos. Esto también es un tema muy interesante porque, por ejemplo, Xabi Alonso, es un tema bastante conocido, rechazó el acuerdo y ganó el juicio. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hacienda te llama y otro caso, por ejemplo, Shakira aceptó pagar y ya está. ¿Qué pasa? Te puede derivar a un juicio penal y todo eso deriva a que puede ser que vayas a la cárcel. Y mucha gente dice, por si acaso, porque tú te metes en un juicio y no sabes qué va a pasar, por si acaso dices, mira, pago y ya está. Pero si hay gente que dice que no, y la mayoría de gente, que es poca, pero la mayoría de gente que dice que no, llegan a juicio y si llegan a juicio, ganan. Claro, pero ¿qué pasa? Que eso ya no es noticia. Claro. Xabi Alonso ha ganado, pero igualmente ha manchado su nombre para toda su vida. Exacto. Investigado y tal, aunque luego salga, pero no sale ninguna noticia. Economía sumergida. Hablan también de la moralidad de irse del país, lo que te he dicho antes, y sobre la economía sumergida. Hablan del IRPF e inflación. Hacen un símil entre el IRPF y la inflación, mostrando cómo ambos erosionan el poder adquisitivo del ciudadano. Al final, uno y el otro hacen todos los años que perdamos nuestro poder adquisitivo. Impuestos de sucesiones. Conversan sobre el impuesto de herencias. La opinión del inspector sorprende y no voy a dejar aquí, no voy a decir lo que dice porque quiero que veáis a verlo, ¿vale? El gran problema, la financiación autonómica. Este es lo que hemos dicho antes y en lo que se profundiza y dicen que es uno de los problemas más gordos de toda España. Y luego, por último, para finalizar, Pedro le hace como una pregunta tipo, ¿qué pilares debería cambiar, digamos, Hacienda para ser un poco más
Friendly. Friendly, sí, ¿vale? Dice que uno es, el Francisco dice, ser más amigable con el contribuyente, simplificar los trámites y escuchar más a los ciudadanos. Respuestas correctas, pero sin entrar en profundidad ni autocrítica. Nada, ser más amigable. Ser más amigable, ¿qué significa? Joderte, pero no mucho. Joderse, pero pedirte perdón. Entonces, ha sido curioso, se ha mojado en algunos temas, pero ha sido un podcast un poco que dices, necesito más, que se moje un poco más, ¿sabes? Si no se ha mojado. Pero bueno, yo lo entiendo al final, él trabaja de esto y él trabaja para ellos, entonces ya ha tenido que ser simplemente el aceptar a ir a un podcast así, heavy. Así que eso. Finalizo yo, Andrea continúa y vamos a por el último episodio de hoy. Cerramos con el último episodio de esta semana y corrijo, porque no es episodio, sino episodios. Para cerrar. 3 episodios para cerrar. Venga, vamos a brindar Pero a todo. vamos a brindar ya, porque cuando acabe creo que no me va a quedar ni agua. Traigo un 3 en 1, pero con un nexo en común. Que esto es un poco lo que yo me imaginaba que podría llegar a ser Topcast y estoy haciendo una especie de precuela, ¿no? De lo que puede llegar a ser. He cogido un tema que me interesa porque es mi día a día en el trabajo, quiero saber más y quiero ser mejor en mi trabajo, entonces he analizado este tema y lo que he hecho ha sido traer 3 de todos los podcasts que he escuchado, ¿vale? Sobre el tema de la vivienda. Vale. ¿Vale? Entonces, el primero de todos. El padre de la vivienda en España. Bueno, no le digo el padre, pero sí que es verdad que es como muy referente, ¿no? Porque en su momento fue muy disruptor, que es Uribais. Tiene un canal que habla, yo diría que exclusivamente, sobre la vivienda, consejos de inversión. Él tiene su propia empresa que se llama habitación.com, ¿vale? Y ha hecho un podcast con Juanlu de Inversiva, de la empresa de Inversiva, ¿vale? ¿No? Han hecho un podcast juntos en uno de los pisos que de hecho tienen invertidos. Y no lo he dicho antes, pero este sector voy a abordar, este sector. En esta sección entre comillas, voy a abordar la vivienda desde 3 puntos de vista, ¿vale? Vamos a hablar de inversión en vivienda, de cómo sacar una hipoteca para tu primera vivienda o las viviendas que sea, y luego el problema de España con la vivienda. Vale, o sea, son los 3 vídeos que han entrado en profundidad en eso. Exacto. 3 vídeos distintos, 3 temas distintos, pero con la base de que todos son sobre la vivienda. Vale, entonces, Interesante. como decía, Uribais con Juanlu de Inversiva han hablado sobre la inversión en el mercado inmobiliario. Han hablado del estado del mercado inmobiliario, de las zonas más interesantes para invertir, y ahí ha hecho como, ha dado con la clave que ellos han tenido siempre en cuenta para invertir, que es cuando tú buscas ciudades, ¿vale? Por ejemplo, Málaga o Barcelona tienen el hándicap de que solo pueden crecer a la ancha. Ah, claro, sí. Porque detrás tienen montaña y al otro lado tienen mar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Valencia? Que desde el mar a la montaña, tienes una expansión enorme. Hay una Y aunque el centro esté desbordado, en la periferia todavía se encuentran oportunidades. Y hay grandes ciudades, en Madrid, por ejemplo, está pasando lo mismo. En la periferia están creciendo ciudades que no eran tan importantes, pero... Uy, pobrecito, está... no eran tan importantes, pero gracias a esa masificación del centro, gracias entre comillas, están pudiendo crecer estas ciudades. Y ojito con Castellón, porque promete y mucho en los próximos años a niveles en cuanto a inversión inmobiliaria, y tengo que decir que lo corroboro porque lo estoy viviendo en mis propias carnes. Eso te iba a decir. Porque Castellón y alrededores está explotando, pero explotando, ¿eh? Más temas. Hablan de la inversión por habitaciones, de cómo se hace, cuándo hacerlo, de la regulación que hay detrás, etcétera, ¿vale? Hablan de promociones inmobiliarias, porque en Inversiva están haciendo promoción inmobiliaria de obra nueva, ¿vale? Y hablan de todas las trabas que tienen las promotoras a la hora de crear vivienda, todas las regulaciones que tienen que pasar, porque por eso no se crean viviendas, por eso no se construye, porque aparte del coste que tienen los materiales, no solo es el coste, sino todos los problemas regulatorios que alargan los procesos, ¿vale? Hablan de estrategias de inversión inmobiliaria, cuándo invertir como persona física, cuándo invertir como sociedad,
¿vale? O sea, ¿cuándo dar el paso de invertir como persona física en inmuebles a invertir como sociedad? Y adelanto que es a partir de 8 inmuebles puedes empezar a considerar invertir como sociedad, ¿vale? Luego hablan también del acceso y la financiación y las hipotecas, pero me lo guardo para el siguiente tema, así que, de hecho, voy a seguir hablando, voy a empalmar con el segundo podcast de esta semana del canal de Javi Linares, que es experto en inversiones, ¿vale? Habla de la inversión desde muchos temas, aunque siempre acaba hablando de los ETFs y los fondos indexados y el interés compuesto, porque luego es como sus palabras favoritas, ¿vale? Pero en este caso, esta semana ha hecho una entrevista con Montse Cespedosa, que ya fue al podcast de Worldcard, y esta chica es exdirectora de entidad bancaria que ahora ha pasado a ser como una especie de asesor de inversión, ¿vale? Y ella habla sobre las hipotecas. Desde como ha estado desde dentro, te da los trucos y los hacks para a la hora de negociar con los bancos para pedir hipotecas. Y aquí la frase: el usuario es el que tiene el poder de negociación con los bancos, no al revés. Nos creemos que como los bancos son esas entidades dinosaurios en mayúsculas, nosotros somos los que nos tenemos que arrodillar y decir, por favor, ¿me das tu dinero para comprarme una casa? Al contrario, con los... Claro, eso me lo dijiste tú también, claro, pues con los intereses que se van a llevar por la hipoteca que te van a dar, eres tú el que tienes el poder de elegir al banco el que le vas a dar ese dinero en intereses. Entonces, cambia la mentalidad y sé tú el que tiene el poder de negociación. La sartén por el mango. La sartén por el mango, totalmente. Entonces, en el podcast hablan de los errores comunes a la hora de contratar una hipoteca. Hablan de las diferencias entre hipoteca fijo, hipoteca variable, o sea, los tipos y las tipos mixto. Sobre amortizar la hipoteca sí o no y cuándo hacerlo, que eso es algo que a mí también hace tiempo me despertaron como ese clic, ¿no? De cuándo el dinero te está saliendo barato y cuándo te está saliendo caro. Y de la manera en la que los bancos se cobran la hipoteca, que al principio son todo intereses y luego ya empiezas a amortizar en sí. Sí, porque la gente ve 200 euros al mes. Y piensa que son 200 y punto, pero de esos 200 son 180 pagar los intereses y 20 estás pagando lo que es la hipoteca en sí, ¿no? Y de repente pasan 2 años y te dices, solo he pagado 400 euros, 1000 euros. Exacto, claro. Pues luego habla del cómo acceder a otros tipos de hipotecas con avales para expatriados y demás, y también para empresas, que también las empresas tienen que pedir préstamos y demás. Luego analizan por qué la banca tiene mala imagen y si es buen momento o no para invertir en vivienda. Si lo quieres saber, ahí tienes el podcast. Y por último, volvemos a traer esta semana a Álvaro 845 de Desayuno Royal. Mi aún no amigo. Sí, aún no amigo. Vale, tengo aquí aquí abajo. Vale, pues en el vídeo ha hecho Álvaro un análisis del problema de la vivienda en España y lo ha abarcado desde el punto de vista de la construcción de obra nueva, como hablaba Juan Lu, de Inmersiva, los problemas de la construcción de obra nueva y también de los terrenos urbanos, urbanizables, no urbanizables, rústico urbanizable, todo el mix que tenemos, que es un jaleo. Álvaro lo ha explicado y yo de verdad que lo he entendido a la perfección. Explica ese mito de las casas vacías. Habla de por qué no se construye y es porque es que no se puede construir. El poder que tienen los ayuntamientos en la decisión de si un terreno es rústico o no rústico, que al final es que depende de la personita que tienes ahí dentro, ¿sabes? Sentada en la silla principal del ayuntamiento, depende la situación urbanística de cada pueblo y de cada ciudad. Y atenta a la jugada. Me compro un terreno rústico de 3.000 metros cuadrados, me cuesta 8.000 euros, ¿no? Y de repente de rústico a urbanizable. Y me puedo hacer una casa y tengo perfectamente un terreno que ahora mismo, si no hago ni siquiera casa, en terreno por 3 o por 10, ¿saben? Pasa que eso vincula con el siguiente tema que también hablaba Álvaro, que es que el dar este poder a los ayuntamientos que genera focos de corrupción Exacto. absoluta, que se ha visto en cientos de ocasiones
con los ministros de urbanismo, con los concejales de urbanismo y con todas las historias. Es una solución que yo veo es que no hubiera tanto poder en esos En los ayuntamientos. y que no hubiera tantos municipios como hemos dicho antes, que hay más de 8.000. Claro, correcto. Y al final la conclusión es que se utiliza el suelo como una arma política, que no es, o sea, en España no es un bien económico, sino un instrumento de poder y de financiación municipal. Esa es la conclusión de Álvaro y la verdad que yo también he llegado al final a la misma conclusión. Así que con esto me quedo. Espero no haber sido muy pesado porque son 3 podcasts. No sé ni en cuántos minutos lo he hecho, creo que en 10 minutos. No, yo creo que no sabes por qué, porque es un tema que a todo el mundo, sea una persona joven que quiere independizarse, una persona que ya tiene una casa y quiere saber si o no amortizar o no, de qué manera hacerlo, una persona ya mayor o a lo mejor que quiere aumentar su patrimonio y demás, una vivienda, hacerlo sí o no. Yo creo que es un tema muy interesante y yo creo Y que de verdad que, o sea, con los 3 episodios podéis tener una visión clara de lo que está pasando ahora mismo con la vivienda en España, saber si es o no es una buena oportunidad para invertir, detectar una buena oportunidad de inversión y también alternativas a la inversión tradicional de comprar un piso y lo alquilo, porque existen otras opciones. pues Así que con esto me quedo, espero que haya sido útil. Si lo ha sido, decídnoslo porque esto hará que encienda la llama para que volvamos a hacer lo mismo pero con otros temas. yo creo que hoy 13 podcasts analizados. ¿13 han sido? ¿Los has contado? Sí, llevamos 10 más 2 extras 12. Más Y el- otro extra mío, no sé, otro 13. Ojo. No, Chavales, 13 podcasts, nos vamos pitando que hemos quedado para cenar. Llegamos ya tarde, nadie diastra. José, te pedimos perdón oficialmente aquí en el vídeo. No mucho perdón porque nos has cortado el podcast, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y nada, a los demás, muchas gracias por estar ahí una semana más. Nosotros seguimos aquí compartiendo con vosotros todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos, riéndonos Para que os sea sobre todo útil. y riéndonos sobre todo. Sí. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Saludaros.